Bienvenidos y bienvenidas al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Con el coloquio de hoy empezamos la serie de coloquios de este semestre y tenemos el placer de tener a Laura Blanco, que nos va a presentar una investigación muy interesante sobre lo que dice la literatura sobre las desigualdades en las carreras de economía. Actualmente, Laura es profesora asociada de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, donde ha trabajado desde el 2005. Laura hizo sus estudios de bachillerato en Economía y en Filosofía en la universidad, en la UCR, y su doctorado en la Universidad de York. Muchísimas gracias por animarte a empezar la serie de coloquios este semestre. Adelante. Gracias, Juan. Vamos a ver, hoy lo que les traigo no es un coloquio como lo hemos hecho otras veces en donde yo traigo los resultados y presento los resultados finales, sino que más bien la presentación de hoy es más que todo una discusión sobre los avances de investigación de un proyecto que estaba registrado en la Vicerrectoría que se llama Brechas de Género asociadas a los determinantes salariales del personal en régimen académico. Entonces, ahorita yo lo que estoy intentando analizar es esos diferenciales de género a través de los salarios y las diferentes componentes de los salarios, es decir, publicaciones, evaluaciones docentes, evaluaciones de investigación, etc. El proyecto, estoy en una etapa todavía muy al inicio porque me ha llevado mucho tiempo limpiar las bases de datos. Básicamente tengo 29 bases de datos diferentes que hay que empatar del régimen académico y de la oficina financiera. Y hay otras variables que estoy creando que tienen que ver, por ejemplo, con los rankings de las universidades o las listas de Scopus, los rankings de las revistas. Y eso es casi que hay que hacerlo manualmente. Entonces, en realidad todavía no les traigo resultados. Yo espero presentar los resultados de esta investigación hasta el segundo semestre. Hoy lo que queríamos hacer es básicamente tres cosas. Uno, presentarles los antecedentes de la investigación y la motivación, muy en la línea de la discusión de cuál es el rol de las mujeres en economía en la academia. Y entonces, si bien el proyecto es sobre toda la universidad, en este particular me voy a centrar en los datos sobre las condiciones de las mujeres en economía, para explicar un poco mi motivación. Y eso es así porque esta también, además de ser un coloquio de investigación y presentar avances de investigación, es una de las primeras actividades que se están haciendo con la comisión que se formó contra el hostigamiento sexual en la escuela. Entonces, también parte de la motivación de la presentación de hoy es ir introduciendo el tema del hostigamiento, la discriminación y los diferenciales en términos de género. Entonces, básicamente lo que voy a hacer son tres cosas. En primer lugar, hablarles un poco sobre los antecedentes y la motivación que yo tenía para hacer esta investigación. Después, darles una lectura de cómo interpreto yo por qué las mujeres en la academia, bueno, y particularmente en economía, estamos en la situación en la que estamos. Y después, lo que quisiera es ver si se genera algún tipo de discusión para que nos quedemos hablando un poquito sobre el tema. Entonces, en ese sentido, el coloquio es diferente a lo que normalmente hacemos, ¿verdad? De hecho, no tengo presentación, hoy no hay PowerPoint. El proyecto, en realidad es una idea de un proyecto que yo desde el 2014 estoy intentando desarrollar en la universidad y tiene antecedentes en diferentes países. El primero que voy a mencionar, y en el tiempo, el que está más atrás, es no en economía, sino en ciencias naturales. En MIT, en 1995, hubo un grupo de académicas que se reunieron y empezaron a discutir sobre las condiciones laborales en las que estaban. Y se dan cuenta que hay realmente brechas significativas en diferentes variables, no solo los salarios. Entonces, MIT decide formar una comisión que analice la situación de las mujeres académicas en la universidad y en 1999 genera un reporte. Según los hallazgos del reporte, lo que nos dicen es,
Bueno, hay diferencias, no solo en salarios, sino también en los espacios de trabajo. Digamos, lo que la comisión hizo fue irse con regla a medir el tamaño de las oficinas, la ubicación de las oficinas y demás, y hasta en esos encontraron diferencias en el tratamiento que se le dan a los hombres y las mujeres. Las mujeres tienden a tener oficinas más pequeñas, más alejadas de los laboratorios, ¿verdad? Y de los espacios en donde se generan las interacciones. Es decir, las ubicamos en la periferia. Hay también diferencias en cuanto a los reconocimientos que se les daban, el acceso a los recursos, a los fondos de investigación y a las ofertas laborales que reciben. Esto es importante, tal vez en un contexto como el de Costa Rica no tanto, ¿verdad? Nosotros somos una universidad pública y aquí no hay un mercado de universidades, pero en los países más grandes sí, porque los salarios se negocian. Entonces, si yo no tengo ofertas laborales de otras universidades, digamos, si yo no me cotizo en el mercado laboral, no tengo ofertas con las cuales ir negociando mi salario al alza. Entonces, eso eventualmente va a repercutir en diferenciales salariales posteriormente. Y también hay diferencias en las representaciones de poder y contribuciones que hacen incluso el sistema de pensiones. En ese momento, en ciencias, lo que encuentran es que hay apenas como un 8% del personal académico son mujeres. Y entonces MIT implementa una serie de políticas para intentar aumentar la representación de las mujeres en esos departamentos, y para el 2011, o sea, 12 años después de que se genera el reporte, habían logrado duplicar la cantidad de mujeres que tenían en la academia, en los departamentos de ciencia. Más o menos como en la misma época, en 1999, ¿verdad? Que es cuando se publica el reporte de MIT, en Reino Unido se establece el programa TINA, y eso también es en las ciencias, sobre todo en química, y tiene el respaldo del Royal Society. Y lo que hacen es, también entran como con los mismos objetivos, intentar explicar y ver cómo se logra un aumento en la representación de las mujeres en los departamentos de ciencia y en los puestos altos, porque aquí hay dos problemas en general. Las mujeres que entran son muy poquitas, ¿verdad? Relativo a los hombres, pero además, conforme nos vamos moviendo en la escala académica, esa representación va disminuyendo. Entonces hay una especie de techo de cristal que se quiere romper. En ese momento, 61%, por ejemplo, para explicarles cómo funciona ese proceso de desgrane, el 61% de las mujeres en posgrado, perdón, el 61% de las personas en posgrado eran mujeres. Pero cuando uno va subiendo la escala académica y llega a las catedráticas, resulta que eran menos del 10%. Entonces, hay dos temas, ¿verdad? Cómo atraer más gente a las disciplinas y cómo lograr retenerlas y que puedan tener posibilidades de ascenso dentro de la escala. El proyecto de TINA en el 2005 pasa al Royal Society, se le cambia el nombre, se llama TINA Swan, y generan una serie de políticas que son importantes en términos de, por ejemplo, mentorías, acceso a fondos y normas de contratación que logran aumentar un poco la representación femenina. Y entonces, bueno, uno tiene esos casos que están pasando en las ciencias. ¿Qué pasa en economía? Resulta que economía tiene un comportamiento en términos de la representación de las mujeres que es muy similar al de las ciencias. Y en eso nos diferenciamos mucho de el resto de ciencias sociales, y por eso nos han puesto, y era el título de la charla, ¿verdad? Nos han puesto, nos hemos ganado la reputación de ser una ciencia lúgubre, en ese sentido. Es decir, tenemos mala fama de que las mujeres que entran en economía no les va a ir tan bien. Y evidentemente esa fama nos afecta, porque también va a desalentar a que las mujeres quieran entrar a la carrera. Entonces, copiando un poco el esquema de lo que es el TINA y TINA Swan, el Royal Economic Society toma como proyecto dentro de la comisión, vamos a ver, el Royal Economic Society es la sociedad de economistas más vieja, ¿verdad? Y en Inglaterra, en el Reino Unido. Y entonces toman la idea de la TINA Swan para traerlo hacia los departamentos de economía de las diferentes universidades en el Reino Unido. Además, en el Royal Economic Society hay una comisión permanente, eso ya desde mucho antes, que está relacionada con los temas de género, y hace reportes bianuales sobre la condición de las mujeres en la academia.
Y sabemos entonces que alrededor de un 24% del personal académico en el Reino Unido son mujeres, en los departamentos de economía ya específicamente. Y la probabilidad de ascender hacia catedrática es menor que la de los hombres, de hecho es menos de la mitad de la probabilidad que tienen los hombres de llegar a ser catedráticos. La contraparte del Royal Economic Society en Estados Unidos es la Asociación de Economistas, ¿verdad?, estadounidenses. En esa asociación, desde 1971, existe también una comisión, un comité que está encargado de monitorear y generar políticas de género. En el 2019, cuando estaba a cargo Janet Yellen y estaba como el boom del Me Too, deciden entonces hacer una encuesta sobre el clima profesional en todas las universidades estadounidenses y las personas asociadas en la Asociación de Economistas, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y entonces generan un código de conducta profesional, programas de mentoría y una línea de denuncia anónima para reportar casos relacionados con el acoso sexual y el hostigamiento. Y ahí hay varias gente que se fue en esa línea de denuncia, ¿verdad?, que fueron casos sonados. Se me ocurre, por ejemplo, el de Fryer, que salió en los periódicos y así. Entonces, hay acciones que se han estado conscientemente tomando a partir de las universidades en los diferentes departamentos que tienen representaciones femeninas bajas para intentar generar un clima profesional más, digamos, más acorde con políticas de equidad. En Australia también, en departamentos de economía nada más, únicamente el 20% del personal académico son mujeres. Y en términos de catedráticas, las mujeres apenas representan el 3% del total. Entonces vean que realmente para las mujeres abrirse el campo de economía es un tema duro, pero no son muchas las que pueden hacerlo. En Holanda el porcentaje de catedráticas es apenas del 10%. Estos son con datos recientes del 2019. Entonces, esos temas, digamos, las grandes asociaciones de economistas y las universidades lo han tomado para ver qué podemos hacer. Y entonces un poco la idea de mi proyecto, que empieza viendo los diferenciales en los salarios y los componentes salariales, un poco está orientado hacia esa línea. Dependiendo de los resultados que yo obtenga, pues me gustaría poder aproximarme a lo que están haciendo estas organizaciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos estas diferencias?, ¿verdad? Y el por qué, digamos, la respuesta, no la estoy buscando en teorías económicas, sino que más bien voy a echar mano de básicamente el trabajo de 4 autoras, ¿verdad?, que son Simone de Beauvoir, Elizabeth Muñoz, Genevieve Fraisse y Judith Glover. Entonces, las primeras 3 son filósofas, la última es socióloga. Y todas dentro del pensamiento feminista. Entonces, dentro del pensamiento feminista, ¿cómo podemos interpretar o entender por qué se ven estas disparidades dentro de la academia y por qué estas disparidades son más fuertes en departamentos o en disciplinas que están tradicionalmente asociadas a cosas que uno diría, pero que la sociedad ha catalogado como masculinas? ¿Por qué? Porque la situación no es decir, la situación no es la misma entre todas las disciplinas. Y si comparamos, por ejemplo, el caso que pone Kant como contraejemplo a la economía es el de sociología, en donde estas disparidades no son tan fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos afecta tanto y por qué nos afecta, particularmente pensándolo como economistas? También, como en economía las diferencias son tan amplias y tan diferentes a lo que se ve en otras disciplinas, y el fenómeno es mundial, o sea, no es un tema nada más de aquí de Costa Rica, sino de todos los países. Creo que también hay un tema que muchas de las estadísticas que tenemos son sobre economía. Yo creo que tiene que estar relacionado con el hecho de que los economistas laborales es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, en este caso nos estamos estudiando a nosotras mismas para intentar entender qué es lo que está pasando. Bueno, entonces retomando, les decía, yo voy a intentar explicar qué es lo que está pasando aquí, pero haciendo uso más bien del pensamiento feminista. Y entonces,
Estas autoras que les mencionaba, sobre todo las filósofas en particular, lo que hacen es que nos van a explicar cómo es que a lo largo de la historia y de la historia de la filosofía se construye un esquema de polaridad sexual, es decir, una explicación de cómo funcionan las relaciones y el sistema de relaciones que tenemos en la sociedad a partir de la construcción de los géneros que se identifican con el sexo. Entonces yo tengo una persona que nace mujer y esa mujer, entonces alrededor de eso construyo toda una idea de lo que es lo femenino y con los hombres igual construyo una idea sobre qué es lo masculino. Y a partir de ahí definimos las identidades, ¿verdad?, socialmente de esas personas, arraigadas al género. El género además es una de las cosas que la gente consolida muy al inicio de la vida. Para alrededor de los 3 años, con algunas excepciones, pero ya alrededor de los 3 años la gente tiene muy interiorizado esa identidad de género. Y entonces es algo que también cuesta mucho cambiar, porque es algo al que nos aferramos desde muy pequeños. Y bueno, no voy a entrar en la explicación de esto, pero a partir del pensamiento de estos autores, básicamente lo que se hace es que se explica entonces cómo construimos esos conceptos de lo que es lo femenino y lo masculino y qué es lo que asociamos a cada una de esas cosas. Y entonces resulta que con lo femenino vamos a asociar una idea de afectividad, ¿verdad? Las mujeres son muy dulces, pero además son también más irascibles porque están más expuestas a los afectos, tienen más cambios en el estado de ánimo, ese tipo de estereotipos, ¿verdad? Y por tanto, esa afectividad lo que hace es que las termina relegando en un espacio, digamos, privado y a una asociación con la naturaleza. Básicamente el argumento aquí, pero no quiero entrar mucho en eso porque me interesan más los otros temas, pero el argumento aquí es básicamente, se llega a conformar a la mujer como otredad, es decir, es el otro del hombre, pero está cercana a la naturaleza a través del cuerpo, porque el cuerpo de la mujer es un cuerpo que es reclamado por la naturaleza, por ejemplo, en los procesos de reproducción, que está sujeta a la mujer a más cambios hormonales que el hombre, y entonces hay una instanciación de la naturaleza en el cuerpo de la mujer que le permite al hombre identificarse, ¿verdad?, ponerla a ella en relación como en espejo, como otro. Pero es un otro que está definido como carencia. Entonces, lo que no tiene, ¿verdad?, hay una carencia de lo que es lo masculino y hay una oposición, por eso es que el esquema es sobre la polaridad sexual. Y entonces hay una identificación de lo masculino con la razón, con la cultura, con los espacios públicos, con la autonomía y con la agencialidad, ¿verdad?, frente a esa mujer que está más cercana a la naturaleza, que es más irascible, que es más también más dispuesta a los afectos y por tanto es más paciente y menos, o más bien heterónoma en vez de autónoma. Y entonces esas categorías que se van creando y se van asociando con lo que es femenino y lo que es masculino, terminan por definir los espacios de interacción de unas y otras. Entonces la mujer queda relegada a un espacio privado. ¿Qué pasa con la mujer intelectual? Y entonces Freyes nos va a decir, bueno, el problema es que la mujer intelectual en sí misma supone un conflicto, porque una mujer que escribe, nos dice ella, es una mujer que está pasando de la oralidad del espacio privado hacia, ¿verdad?, la palabra escrita en lo público. Y entonces en ese sentido la mujer intelectual es una transgresora. Vean que es decir, el acto de escribir supone un esfuerzo por trascender incluso. Entonces rompo con esos esquemas de inmanencia, ¿verdad?, que me circunscriben al espacio privado. Y entonces les traje un ejemplo, como estoy en mi casa, puedo usar utilería, entonces vean el esfuerzo de trascendencia que hay. Harriet Taylor Mill puede estar muerta, pero trasciende a través de sus escritos. Yo puedo tomar este libro y leerla y entenderla, y está ahí. Entonces, ese esfuerzo de trascendencia que hace la mujer que escribe, ¿verdad?, yo la puedo aquí leer a ella, es una transgresión sobre el espacio que tradicionalmente le hubiese correspondido, que es haber estado en su casa,
atendiendo las necesidades de John Stuart Mill, que era al que yo había leído, ¿verdad? Entonces, ahí hay un esfuerzo de trascendencia que supone una transgresión sobre los espacios que son típicamente femeninos. Y entonces, esa actividad autónoma contradice lo que es, o se supone que es la feminidad. Y eso, Simone de Beauvoir nos va a decir, genera un complejo de inferioridad en la mujer intelectual. Es decir, la mujer intelectual está consciente de que hay un choque entre lo que se supone que la mujer es y lo que ella está haciendo. Cuando esa mujer intelectual la trasladamos a la universidad, el conflicto se vuelve todavía más evidente, porque la universidad es un espacio típicamente masculino, es el espacio en donde yo conservo y reproduzco el conocimiento, y se supone que ese conocimiento tiene que estar producido por los hombres, ¿verdad? Porque el hombre es el que está asociado con la razón. Y entonces hay un conflicto de resistencias institucionales, que en la universidad, además recuerden, la universidad tiene una estructura que es medieval, ¿verdad? Y esa jerarquía medieval todavía la conservamos y funciona de esa forma porque es parte del objetivo del proyecto de la universidad de conservar el conocimiento. Entonces, la mujer en la universidad es una cosa extraña, tan extraña que no la aceptamos sino hasta el siglo XX y muy pasado el siglo XX. Entonces, hay excepciones, ¿verdad? Históricamente, en 1732 a Laura Bassi se le da un doctorado y luego, 13 años después, en el 45, a Dorothea Elsleben, pero son excepcionales. Estas mujeres no le abren la puerta a las otras mujeres, la universidad sigue siendo definida como un espacio masculino. En el siglo XIX también el Oberlin College acepta mujeres en la academia, pero de nuevo es una excepción. En realidad las universidades no empiezan a aceptar mujeres hasta la década de los 60, en el siglo XX, cuando tenemos la segunda revolución feminista. Y terminan de aceptarla en los 80 con Columbia, ¿verdad? El alma mater de Juan. Es la última universidad que acepta mujeres. Entonces vean que realmente el espacio de la mujer en la academia es un espacio muy reciente y es un espacio que responde a una resistencia de cómo se construye esa identidad, ¿verdad? Esas ideas de qué es lo masculino y qué es lo femenino. ¿Qué pasa entonces con esas mujeres que son pioneras, que van incursionando en las diferentes disciplinas? Logran hacerlo, pero logran hacerlo de alguna forma revestidas de una especie de excepcionalidad. Es decir, a pesar de ser mujer, la dejo que esté aquí porque tiene suficientes méritos. Y entonces, claro, eso, de nuevo, no es algo que permita abrirle la puerta al resto de las mujeres, sino que más bien, bueno, yo la acepto acá, la acepto en este espacio académico, porque hay una excepcionalidad que está demostrada en cuanto a su capacidad intelectual. Y en ese sentido, digamos, si seguimos jugando con las categorías y los binomios que se le adscriben a lo que es lo masculino y lo que es lo femenino, resulta que entonces estas mujeres de alguna forma se vienen a ubicar en las categorías masculinas, pero son mujeres frías, son mujeres cerebrales, y la idea, la noción que hay de una mujer en la academia es esa. Ahora ustedes ven en las películas y sale la académica y sale con los anteojos y toda rígida, ahora con el saco muy cuadrado, la ceja feminicida y la regla ahí para darle a la gente. Entonces, la están, digamos, de alguna forma se está despojando a esa mujer de esas características, o necesita romper con esas características de lo que tradicionalmente se asocia con lo femenino. Y el mérito lo logra a través de su superación intelectual. Esto entonces hace, ahora sí, Judith Glover nos introduce varios conceptos para entender qué es lo que pasa con la mujer en la academia. Dice, bueno, es que en la academia, de nuevo, es una institución muy cerrada y funciona como un club, ¿verdad? El club es una asociación de personas que tiene un cierto prestigio. No es cualquiera el que entra a un club, hay que cumplir con ciertos requisitos para formar parte de ese club. Y entonces hay dos características particulares para permanecer, de cómo funciona el club muy bien. Uno tiene que ver con la visión de las pocas merecedoras y el otro es lo que ella llama el factor Marie Curie.
¿Qué quiere decir las pocas merecedoras? Que hay mujeres que como les decía antes, ¿verdad? Por su superación intelectual demuestran que tienen una pertenencia en el club y entonces las puedo admitir. Eso implica, de nuevo, entonces, asociado a la visión de las pocas merecedoras, voy a tener dos características que Judith Glover describe como el ermitismo inclusivo y la práctica excluyente. Es decir, un club es exclusivo, ¿verdad? Yo no quiero que todo el mundo pertenezca al club porque entonces pierde el prestigio del club. Precisamente la razón del club es que sea un grupo cerrado. Y entonces hay una exclusividad ahí. ¿Verdad? En ese sentido, es cerrado, es hermético, pero es inclusivo porque hay gente que puede entrar. Pero luego hay una práctica que es excluyente. Yo no quiero que todo el mundo entre. Hay una exigencia para poder entrar. ¿Qué pasa con las mujeres que entran al club? Bueno, ya si estoy dentro del club, ya puedo, digamos, beneficiarme del prestigio que tiene el club. Y tengo además un incentivo para que no entre más gente, porque de nuevo, si el club se hace muy grande, el prestigio cae. La relación entre el prestigio y la exclusividad, ¿verdad? Es positiva. Entonces, si entra mucha gente, mi club va a ir perdiendo prestigio. Entonces, una vez que yo estoy adentro, tengo un incentivo para asumir esos valores más conservadores y adaptarme a las reglas del club. ¿Por qué? Porque ya estoy adentro. Y entonces, esa es una de las características. La segunda, de la que nos habla Judith Glover, tiene que ver con el factor Marie Curie, que es básicamente el ideal que se le presenta a las niñas cuando están pequeñas para estimularlas a que estudien ciencias, ¿verdad? Y que quieran superarse. ¿Cuál es el problema que Judith Glover ve en esto? Que la vida de Marie Curie no es una vida fácil. Y normalmente, cuando a las niñas les hablan de Marie Curie, les ponen las fotos de ella cuando está en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, y normalmente ya como hacia el final de la vida, entonces se ve que está enferma de cáncer, ¿verdad? No se ve bien en las fotos en las que la gente tiende a mostrar. Rara vez le enseñan una foto de ella cuando recibe los premios Nobel, ¿verdad? O de ella en un club, en una fiesta, sino que siempre son esas fotos como lúgubres, en el laboratorio, sola. Y entonces dice, eso lo que le señaliza a las niñas es que para poder alcanzar ese estándar de excelencia de Marie Curie, hay que estar dispuesta a hacer un sacrificio personal enorme. Y en vez de atraer a las mujeres hacia este tipo de disciplinas, lo que hace es que más bien las aleja, porque lo que está haciendo es dándoles una advertencia. Les está diciendo, vean, usted tiene que estar, si usted quiere sobresalir aquí, tiene que estar dispuesta a hacer un gran sacrificio personal. Y entonces la reacción más bien es que las niñas y las jóvenes tienden a evadir los espacios masculinos. Y cuando llegamos a la universidad, entonces la preferencia en las escogencias de carreras va a ser hacia esas carreras que son predominantemente femeninas y que les facilitan o se les presentan como más aptas para poder conciliar la idea de la identidad y de la visión que quieran en términos de, por ejemplo, proyectos familiares con sus estudios y sus carreras académicas. Entonces hay un temor a transgredir los espacios, ¿verdad? Y el factor Marie Curie lo que hace es ponernos en evidencia ese temor, hacernos la advertencia. Y uno dice, bueno, es que eso ha cambiado. Y no, en realidad no ha cambiado mucho. Por ejemplo, en los 60s, en el Feminine Mystique, ¿verdad? Betty Friedan habla de varios casos y ella está hablando de una muchacha, por ejemplo, que estudiaba bacteriología y se cambia porque estaba sola y no le gustaba y la veían, ¿verdad?, como una persona muy masculinizada y entonces no iba a conseguir lo que ella quería de su vida. Y me dice, bueno, sí, pero es que eso era en los 60, los tiempos son diferentes ahora. No, no son tan diferentes. En una encuesta que se hizo en el 2008 en Inglaterra, por ejemplo, se le pregunta a adolescentes que qué quieren ser y la mayoría, la gran mayoría, o sea, la ocupación número 1 es que las mujeres aspiran a ser modelos, ¿verdad? Es decir, se conforman con esa idea de lo que es la feminidad. La mujer debe ser bella, la mujer debe ser vista, la mujer debe ser pasiva, pero no agente. No es la Marie Curie que está en el laboratorio haciendo cosas, es la modelito bonita que es vista y que está ahí sentadita,
¿verdad? Calladita además. Entonces vean cómo esa idea de lo que es la mujer académica siempre está en un constante choque con esa construcción de las ideas de feminidad. En esa misma encuesta, solo 4% de las adolescentes dice que quiere ser ingeniera y 12% científicas. Entonces, ahí hay una, digamos, es constatable cómo la gente desde tempranas edades se asocia con esa identidad de género que se le marca socialmente, pero intenta reafirmarse alrededor de esa identidad. El otro gran tema que está asociado con el factor Marie Curie es el de agradar, ¿verdad? Y ya un poco lo había resaltado. Entonces, cuando se les pregunta, ¿verdad? Esto es un trabajo del 2017, se hace un experimento con personas, tienen 6 años apenas, son niñas y niños, y las niñas no participan de un cierto tipo de actividades que no están asociadas con esas características femeninas. Y cuando les preguntan por qué no participan, la respuesta que dan es que no quieren participar de actividades que consideran que son para personas realmente inteligentes. Es decir, esa idea de que la inteligencia y la razón está asociada o le pertenece a los hombres ¿verdad? Se engrana en la mente de las niñas desde una edad muy, muy pequeña. Con adolescentes vemos comportamientos similares. Entonces, si se toman los adolescentes que tienen mejor desempeño escolar, resulta que son las mismas personas que presentan mayores problemas para negociar su feminidad y su sexualidad y su popularidad. Entonces, ¿y cómo lo resuelven? Digamos, esa tensión la resuelven callándose, ¿verdad? Si soy inteligente, no quiero que la gente se entere de que soy inteligente. Y eso define una cierta ruta sobre qué debemos estudiar y qué no. Y explican mucho por qué entonces disciplinas que están asociadas con la matemática, ¿verdad? Con el cálculo, con el pensamiento estratégico, que se ven como muy racionales, entonces se asocian con lo masculino y son disciplinas en donde las mujeres van a rehuir. Es decir, construyo preferencias alrededor de mi identidad que hace que esas disciplinas no me sean agradables. Y eso explica mucho por qué tenemos tan poca representación de las mujeres en economía y en ciencias básicas. Pero hay un conflicto que está siempre ahí persistiendo. Entonces uno dice, bueno, eso nos explica por qué entran pocas mujeres. Ahora lo que tenemos que ver es, además de entender por qué es que entran pocas mujeres a estas carreras, la economía, que es lo que nos preocupa a nosotras, tenemos que preguntarnos ahora qué pasa con esas mujeres que entraron. Y lo que pasa es que el sistema se nos va desgranando. La imagen que se pone en la literatura es la de una tubería, se pongan una tubería que tiene filtraciones y entonces las gotitas se van cayendo y obviamente lo que me llega al final no es lo mismo. ¿Verdad? Eso se llama el leaky pipe. Ayer se me ocurrió, en el texto yo uso la palabra de filtración, pero ayer se me ocurrió que para que sonara más tico deberíamos hablar como de un coladero, ¿verdad? Pero es esta idea de desgrane, de pirámide, que conforme yo voy avanzando en la escala académica, la cantidad de mujeres entonces se va cayendo, la voy perdiendo, se va reduciendo. Y entonces, bueno, entremos a preguntarnos qué es lo que está pasando ahí, porque es que las mujeres no logran ascender, o no logramos ascender igual que los hombres en esa escala académica. Una parte tiene que ver con ese conflicto, ¿verdad?, de identidad de que les mencionaba y esa necesidad, ¿verdad? Una piensa en una mujer académica, es una mujer que no está optando, ¿verdad?, o en general históricamente no tiende a optar por la reproducción, porque más bien busca salirse de esos esquemas, de esa inmanencia, sino que más bien opta por la producción, y es una producción académica. Entonces, lo que nos valora en general, cualquier persona que quiera subir en la academia debe hacerlo a través de esa producción académica. Entonces tenemos que entrar a ver, bueno, cuáles son los factores que inciden en que las mujeres estemos produciendo menos que los hombres dentro de la academia. Una tiene que ver con un conflicto familiar, ¿verdad?, de los proyectos de vida de la gente. Y eso hace que muchas mujeres salgan muy al inicio de la carrera académica. La academia exige, como les decía,
esa concentración en la producción académica. De hecho, se estima que la gente en la academia trabaja alrededor de 10 horas más que la gente que trabaja en otras industrias, ¿verdad? Porque es una carrera exigente en términos de tiempo. Entonces, mujeres que tengan expectativas, por ejemplo, de reproducirse, puede ser, ¿verdad? Pueden llegar a sentir que el espacio no es el adecuado y tienden a irse. Como en 2011, que yo había hecho unas encuestas a mujeres en la academia, esa era, por ejemplo, una de las frustraciones que más salía, sobre todo entre académicas jóvenes, que decían, bueno, yo para esta edad había pensado que yo iba a tener una propiedad y que podía empezar a pensar en tener familia, pero no he llegado a la propiedad, todavía estoy interina y entonces yo no sé si cambiarme de carrera, irme a la industria o más bien dejar de lado la idea de reproducirme. Esa, por ejemplo, esa es una respuesta muy típica en ese tipo de entrevistas, que a mí me sorprendió y sale en la literatura una y otra vez. De hecho, la mujer académica tiene una menor probabilidad de tener pareja y de tener prole, ¿verdad? Ha cambiado a lo largo del tiempo. En 1978, 2/3 de las académicas no tenían prole, ahora el número es un poco más alto, pero es menor siempre que el anterior. Entonces eso va en varios sentidos. Uno tiene que ver con el perfil de la mujer académica, es decir, vemos muchas que en realidad somos libres de prole, es decir, conscientemente estamos diciendo, eso no me interesa, yo efectivamente quiero escapar de esa ciclo de reproducción y yo opto por la producción académica y me muevo hacia otras metas. Entonces el porcentaje de mujeres libres de hijos es mayor en la academia, pero también hay otro porcentaje de mujeres en la academia que no se han reproducido, no por escogencia, sino porque no han tenido las condiciones, y entonces muchas de esas optan por salirse. Y entonces esa es una de las explicaciones del desgrano. Curiosamente, ¿verdad? Porque a pesar, digamos, de que uno tiene un perfil que está más hacia ese lado de la producción académica en oposición a la reproducción, digamos, dentro del esquema del que estamos hablando, curiosamente hay una expectativa de que las mujeres académicas se comporten maternalmente, ¿verdad? Y esto mis estudiantes normalmente en la primera clase, creo que este semestre no lo dije, por cierto, pero en la primera clase yo siempre les hago la advertencia, no asuman que porque soy mujer soy maternal, eso es una mala conclusión, ¿verdad? Pero sí hay una expectativa de que las mujeres en la academia se comporten de alguna forma mucho más maternal, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? Que tomen más mentorías, que se dediquen más a las actividades docentes, que la mujer tiene que ser tierna y dulce y nunca dice que no, entonces si le tiro 20,000 comisiones, no me va a decir que no, entonces la saturo de comisiones, porque tiene digamos, se espera que tenga ese comportamiento maternal. En realidad, eso no tiene sentido con lo anterior, ¿verdad? Si estamos hablando que más bien el perfil de la mujer académica es el de esa mujer que busca escapar a ese ciclo de reproducción, no tendríamos por qué suponer eso, pero tiende a ser así. Y entonces, las tareas que se asignan están más relacionadas con tareas docentes que con tareas de investigación. De nuevo, lo que me facilita a mí el ascenso en la academia es la investigación, ¿verdad? Por otro lado, hay una penalización de los estudiantes hacia la mujer académica porque tienden a evaluarla menos que los hombres. Es decir, los estudiantes perciben que las mujeres en la academia son menos competentes que los profesores hombres, aun cuando se controle, digamos, por el rendimiento académico y el rendimiento académico de los estudiantes muestre que aprendieron tanto con un hombre como con una mujer, ¿verdad? Pero en términos de las evaluaciones, tienden a salir peor las mujeres, particularmente en rangos de calificación que están asociados con lo masculino. Es decir, temas como liderazgo, o las mujeres que dan, por ejemplo, cursos de matemática, les tiende a ir mucho peor que mujeres que dan cursos, no sé, en sociología o en historia. Y entonces ahí también hay una cierta penalización que las va a afectar. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionan? Entonces, cuando las evalúan menos, ¿verdad? O las evalúan peor que a los hombres, dedican más recursos y más tiempo a la preparación de clases. ¿Y eso qué implica? Que le estoy quitando tiempo a la investigación. Esa es una estrategia, digamos, para
compensar la mala evaluación, pero es una estrategia que le es perjudicial, porque de nuevo estoy absorbiendo más tiempo hacia tareas que no me están permitiendo avanzar en mi carrera. Y ahora sí, entremos directamente a los temas que tienen que ver con la investigación como tal. ¿Qué es lo que se ha encontrado una y otra vez? Bueno, las mujeres efectivamente tienden a tener mayor carga docente y además tienden a tener tipos de contratación que no que les cierran, digamos, las oportunidades de ascenso. ¿Por qué? Porque no están ligadas a la investigación. Eso aquí lo tendríamos en menor medida porque nosotros no tenemos esas categorías, pero por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, en Canadá, si a mí me contratan como lecturer, lo que voy a hacer es simplemente dar clases, ¿verdad? Yo solo estoy dedicada a la docencia. En cambio, si logro ser, no sé, investigadora, ¿verdad? O reader, entonces ya tengo un espacio para hacer investigación además de docencia. Igual con las contrataciones que son temporales, tienden a ser solo para docencia. Y entonces en este periodo ellas no están produciendo, no están publicando y entonces luego no van a poder ubicarse en otras universidades, porque lo que me permite ubicarme de nuevo es la investigación. Además de eso, tienen menos acceso a los fondos de investigación, entonces también el tipo de investigación que puedan hacer, son investigaciones más pequeñas, de menos impacto, que van a ser menos valoradas y tienden a recibir mayor retroalimentación negativa. Además, cuando se mandan a revisar los artículos en las revistas, las revistas tienden a durar en aproximadamente 6 meses más en revisar los artículos de autoras que de autores, hombres. Y tienen una menor probabilidad de ser citadas. De hecho, en economía, entre las 100 personas más citadas, solo hay 2 mujeres, que son Carmen Reinhardt, ¿verdad? La macroeconomista, y Asli, nunca puedo decir este apellido, Demircioğlu, ¿verdad? La turca que está la que es jefa de investigación, economista en jefa del Banco Mundial en temas de desarrollo. Vean, por ejemplo, que nombres como Claudia Goldin, ¿verdad? Heroína de Valeria y Mías, que ha estado a cargo del National Bureau of Economic Research por décadas, no está ni siquiera en esa lista. Duflo, que es Nobel, tampoco está. Entonces, es difícil el tema de la investigación y de la publicación. En Estados Unidos, ¿verdad? Se calcula que aproximadamente el 36% de las mujeres están en esas vías de contratación que no permiten el ascenso. Entonces ya ahí llegan a un techo, ¿verdad? Las publicaciones explican entre el 23 y 30% de la diferencia de género en la probabilidad de alcanzar el apropiado, pero solo para las mujeres. Para los hombres no. Los hombres, después de una cierta permanencia en una institución, publiquen mucho o publiquen poco, tienden a ofrecerles la propiedad. Entonces, es menos probable que las mujeres alcancen la propiedad. Si la alcanzan, les lleva más tiempo en alcanzarla y además, ya una vez estando en propiedad, es más difícil que lleguen a alcanzar ese estatus de profesora, ¿verdad? De catedrática. La tasa de mujeres en propiedad, además, disminuye en 35 puntos porcentuales si las mujeres publican con coautores. Es decir, hay una penalización de publicar con alguien que es específica para las mujeres, no para los hombres. Estos datos son de trabajos en economía, nada más, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo con alguien, ¿verdad? Yo hago un trabajo con Juan, la gente cuando lee el artículo va a asumir que Juan hizo el trabajo, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nos está diciendo este número. Vamos a ver, tal vez el caso más, no sé, que se me ocurre, tal vez porque vengo a dar la clase de crecimiento, pero es el de ¿verdad? Friedman y Schwartz. Cuando la gente cita la historia monetaria, siempre dicen Friedman. Y dicen, no, es Friedman y Schwartz. Pero la gente tiende a pensar que la historia monetaria es de Friedman. Bueno, un poco este dato lo que nos refleja es esa idea. Entonces, a las mujeres las penalizan si trabajan con coautores. ¿Qué hacen las mujeres entonces? Bueno, como ya les dije, está este impuesto al tiempo, ¿verdad? De que yo sé
que van a durar más en revisar el artículo, yo sé que me van a someter a un escrutinio más fuerte, y entonces, ¿qué reacciono? Igual que en la docencia, intento sobrecompensar, y entonces las mujeres dedican muchísimo más tiempo a la redacción de artículos que los hombres. ¿Qué pasa entonces? Bueno, tiene menos tiempo para investigación porque está más dedicada a docencias y labores administrativas. Tiene menos acceso a fondos. Los artículos que haga van a durar más tiempo en ser revisados, están sometidos a un escrutinio mayor y la mujer dedica más tiempo a escribir esos artículos. ¿Cuál es la conclusión? De que producen menos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si yo produzco menos investigaciones? Tengo menos acceso a ascender en la escala, tengo menos oportunidades laborales, porque entonces no me voy a cotizar tanto en el mercado, voy a tener salarios más bajos porque mi salario depende del nivel de publicaciones que yo haga, y una gran parte de las mujeres termina entonces afectada en la autoestima y terminan por abandonar la academia. En Holanda, por ejemplo, la mitad de las mujeres que entran a economía terminan yéndose, en comparación con el 29% de los hombres. Entonces vean que la diferencia sí es muy significativa entre mujeres y hombres. Eso limita, ¿verdad?, las posibilidades de ascenso y por tanto establece un techo de cristal. Y uno dice, bueno, ¿y cómo andamos en Costa Rica? Yo supongo que parecido, las brechas no van a ser tan fuertes porque la forma, en términos de salarios no son tan fuertes porque la forma de contratación no es la misma, entonces no hay un tema de negociación salarial, pero sí hay diferencias que se ven. Yo todavía estoy limpiando la base de datos, entonces los datos que les voy a dar son datos muy brutos, ni siquiera he balanceado la muestra porque necesito terminar de limpiar la base de datos para poder generar la muestra con la que voy a trabajar. Entonces esto lo saqué ayer, nada más para enseñarlos, ¿verdad? Yo espero en el segundo semestre, cuando ya traiga los resultados, ya, ¿verdad?, en forma, tener cosas más contundentes. Pero con datos de la Universidad de Costa Rica, el salario bruto, aquí como estoy trabajando con régimen académico, voy a excluir al personal interino. Las mujeres, en el salario por hora de las mujeres es un 93% del salario por hora de los hombres. Es decir, sí hay un diferencial que estamos observando. El puntaje que hace el CEA, la Comisión de Régimen Académico, que evalúa las publicaciones, en general le da a una publicación de las mujeres, la mujer recibe el 90% del puntaje que reciben los hombres. Si saco solo las publicaciones de economía, las mujeres en economía entonces reciben en promedio, de nuevo son datos muy brutos, pero nos dan una idea de qué es lo que está pasando, reciben en promedio un 87% del puntaje que reciben los hombres. Entonces vean que sí hay una cierta, pareciera, ¿verdad? Tengo que hacer las estimaciones, correr las revisiones, controlar por otras variables para ver si eso se sostiene, pero inicialmente, digamos, con estos datos brutos pareciera que sí hay un diferencial ahí. Y a donde está el mayor diferencial tiene que ver con la cantidad de publicaciones. Entonces, en promedio, las mujeres de régimen académico tienen 15 publicaciones, los hombres tienen 23. Esto es decir, las mujeres están produciendo como 2/3, un poquito menos de 2/3 de lo que producen los hombres en la academia. En economía, muchísimo peor. Nos va terrible. Entonces, en economía, las mujeres producimos 13.8 publicaciones en promedio y los hombres 36.2. Es decir, estamos llegando ni siquiera al 40% de lo que publican los hombres. ¿Cuál es el resultado? Bueno, una lo ve en la asamblea de escuela. En este momento nosotros tenemos 21 personas en la asamblea, 2/3 son hombres, ¿verdad? 7 son mujeres y la mayoría de los hombres tiene categoría de catedrático. En cambio, en toda la historia, actualmente hay solo 2 mujeres catedráticas, pero además esas 2 mujeres han sido las únicas que han existido en la Escuela de Economía, en todo lo que tiene la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica de existir, que son la profesora Orlate y la profesora Montiel. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿quién es nuestra Marie Curie? ¿Quién es nuestra Carmen Reinhardt? Ahí están. Ese es el nivel, ¿verdad? Y entonces, para entrar al club, quienes aspiramos en algún momento a entrar al club,
ese es el nivel que tenemos demarcado, ¿verdad? Tengo que llegar ahí, hasta allá, lejos, 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 para poder ser admitida en ese club. Y bueno, esta es mi presentación. No sé, espero solicitar comentarios porque un poco la idea de esta presentación es hacer una conversación alrededor del tema. Muy bien, muchísimas gracias, Laura, por tan interesante discusión con tanto Gracias. que no sabía. Abramos el espacio para preguntas y comentarios. Si quieres, mientras la gente se va animando, puedo empezar yo. Ahí, bueno, súper interesante todo. Hay una cosa como que es más como un comentario. Digamos, dado si un hombre o una mujer llegan al mismo nivel, dado que la mujer tuvo que pasar por un proceso muchísimo más largo, es probable que las cosas en cosas no observables, ¿verdad? Sea muchísimo más eficiente la mujer, ¿verdad? Yo, digamos, siempre he tenido esa idea porque en términos de eficiencia, entonces, ¿verdad? Es muchísimo mejor apostar por mujeres, ¿verdad? Porque van a ser más productivas, ¿verdad? Un poco en el sentido de generar, sí, claro, ese es el punto, ¿verdad? Como en generar productos, ¿verdad? Aunque después los productos puedan tener como vivimos en un contexto donde hay todas esas cosas. En promedio, hablando de agentes representativos, sí, pareciera que eso es, ¿verdad? Porque para llegar a la misma categoría se le exigió más. Es decir, por ejemplo, si para alcanzar esa categoría de profesorado, la evaluación es menor, pues obviamente tengo que producir más publicaciones para poder llegar al mismo puntaje que el hombre al que le están evaluando más. Y en ese sentido, entonces, sí, yo creo que la respuesta sería sí. El problema que hay aquí es que también tiene que ver con la eficiencia, es que la gente se desanima. Entonces, a lo largo de la carrera, eso, y es parte del desgrane, ¿verdad? ¿Cuánta gente finalmente puede llegar ahí? Es decir, es que, mira, tengo que llegar a estar como Carmen Reinhardt, tengo que llegar a estar como Doña Anabel aquí en la UCR, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cuánta gente puede realmente aguantar llegar hasta ahí? Pero avanzo un poquito y dice, me parece que he recorrido un montón, pero para llegar me falta muchísimo. Entonces, mucha gente se desanima. Estos datos no son de la mujer en la academia, pero, digamos, son los que se me ocurren ahorita. Hay un trabajo de Joe Suffield con Manning, en donde siguen la trayectoria de las mujeres en el mercado laboral. Cuando inician, los diferenciales salariales casi no existen. O sea, muy al inicio de la vida laboral, el diferencial es prácticamente cero. Y a lo largo de 10 años, si recuerdo bien, la brecha es de aproximadamente 25 puntos logarítmicos. Es decir, es enorme. Pero además, para esos 10 años, las mujeres han modificado la expectativa que tienen. Y el trabajo que sale de las encuestas en las mujeres ahora sí académicas, un poco refleja eso, porque después de 10 años, entonces ya la mujer no aspira tanto. ¿Verdad? Yo como que me resigné o asimilé la condición que yo tengo dentro de la empresa o dentro de la universidad, y entonces me acomodo a eso, porque no puedo llegar a más. Entonces puede que también haya un efecto ahí que habría que verlo, ¿verdad? De cuánto pesa o puede llegar a pesar a lo largo de la vida laboral ese desaliento
que puede haber con respecto a las diferencias, porque en las encuestas, cuando les preguntaban a las mujeres, eran las académicas de mayor edad las que más resentían y estaban conscientes de la discriminación. Las académicas más jóvenes no, tenían una cierta expectativa, de verdad, es que, bueno, es que es porque todavía no me lo he ganado, pero cuando yo haga esto ya voy a tener tal cosa, ¿verdad? Y en cambio con las académicas de mayor edad eran las que estaban más conscientes y decían, no, es que aquí, ¿verdad? No me van a permitir llegar hasta ahí. Entonces, no sé cuánto haya de desaliento, ¿verdad?, que pueda afectar la deficiencia. Perfecto, muchísimas gracias. Valeria. Estaba pensando en esos intangibles que hablaba Juan, ¿verdad? Y he leído más que artículos académicos, son como artículos, ¿verdad? Que hablan un poco, bueno, de este tema que hablabas vos del uso del tiempo, ¿verdad? Hace un par de semestres, si no me equivoco, fue el año pasado, que estaba trabajando en seminario de investigación. Uno de los grupos estaba trabajando lo del tema del uso del tiempo y la participación laboral de los hombres y de las mujeres, Melanie, por cierto, y entonces estaba frustrada porque entonces le salía que el trabajo doméstico no remunerado no tenía un efecto en la participación, porque, y entonces de repente, no, el trabajo doméstico no remunerado no tenía un efecto en la participación, y no importaban aquellas de nivel educativo más alto, seguían, ¿verdad?, haciendo mucho trabajo doméstico no remunerado, y eso no tenía como ningún vínculo con la participación en el mercado laboral. Y le digo yo, no, está muy bien que eso sea un hallazgo, porque siguen utilizando siguen usando el tiempo para esto, ¿verdad?, aún en los niveles educativos más altos. No es porque tengan un nivel menos educativo más alto que van a dejar de hacer trabajo doméstico no remunerado. Lo van a subcontratar muchas veces y todo, pero hay muchas cuestiones ahí como de cuidado o de decisiones del hogar que terminan recargados en ellas. Y entonces he visto articulillos que hablan mucho como de las mujeres con dificultades de ascenso porque de repente no pueden dedicar esas horas adicionales extras que podrían dedicar para llegar a ser consideradas después para altos puestos que ellos sí pudieron hacer porque no tenían la urgencia de llegar a casa, ¿verdad? O de ir a recoger a nadie, sino que podían hacer esa inversión de tiempo por un periodo hasta llegar a ese gran puesto al que querían. O después y que ellas tal vez tenían más dificultades de hacer eso, menos que hicieran grandes sacrificios en el hogar, ¿verdad? O también el tema de las intermitencias, ¿verdad? Esa entrada y salida del mercado laboral que las descolocan en esa carrera, ¿verdad?, por llegar a esos puestos altos, ¿verdad? Porque está la intermitencia por la maternidad o algunas intermitencias por cuestiones que tendrían que ver con miembros del hogar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, había leído sobre esto. Y de repente también había leído el tema de esto de sentirse como de repente, no creérsela en los ámbitos más públicos, ¿verdad? Sino siempre en lo más privado, pero en los ámbitos más públicos no atreverse mucho a tener más voz, ¿verdad? Ellas mismas como cerrándose esas posibilidades porque ya están como de alguna manera menos atrevidas, entonces no se atreven. Eso que escribís al final y de trascender es un acto como público, ¿verdad? Una cosa es escribir un diario y probablemente hay muchas escritoras de diarios que si se publicaran serían obras de literatura maravillosas, no lo sabemos, pero ellos sí escriben y van a publicar, ¿verdad? Eso lo hablaba hace poco con gente que escribe y publica más en el ámbito artístico. Entonces, bueno, es esa cosa de los espacios públicos y privados y el de no creerse. También hace un tiempo una tesis seguí en la escuela que hablaba un poco que estudió un poquito el tema de las mujeres en ingenierías, ¿verdad? Y ellas sacaban muy buenas notas, a veces incluso mejor que los varones, porque las que entraban ahí eran las mega woman, ¿verdad? No cualquiera. Las que no se iban a sentir necesariamente impostoras, ¿verdad? Mientras que los varones, los buenos y los malos, ahí van, ¿verdad? O sea, porque se la creen más. Entonces, bueno, hace un tiempo me hiciste leer algo que escribiste para una revista de filosofía
Y para mí fue muy revelador de qué tan ancestral era toda esta creación de las mujeres como apéndices, ¿verdad? Y me llamó un montón la atención y dije, uy, qué problema tan viejo y qué difícil, porque tan arraigado, algo tan viejo puede estar tan arraigado que no sé, es como muy difícil de cambiar. Entonces, nada, es reflexiones de cosas que he visto, leído y que se vinculan con lo que estás hablando. Me parece súper interesante que lo estés trabajando y más con datos de la universidad, de nuestra escuela. Me parece maravilloso. Aquí veo que hay muchas chicas de la escuela escuchando esto y varones, así que está buenísimo de todas las personas que están por aquí, que estén escuchando esto que estás hablando, de lo que está, y estoy muy curiosa de ver los resultados, y no sé si quieres hacer referencia a eso que me habías pasado, que escribiste tan interesante, de qué tan atrás estamos con estas cuestiones. Bueno, son un montón de puntos, Bárbara. Vamos a ver, con respecto a la intermitencia, ¿verdad? Realmente eso es muy poco compatible con la vida académica, me parece a mí. Y de hecho, esto, cuando uno estudia la segregación ocupacional, ¿verdad? Esa idea o ese vínculo que muchas mujeres buscan con la vida familiar y con la reproducción, tiene mucho que ver con la decisión de carrera que hacen, ¿verdad? Pero lo hacen desde antes, es decir, digamos, el contraste que siempre pongo yo de ejemplo es el de informática y educación. Entonces, me han dicho, digamos, por amistades que tengo yo en informática, que la informática en realidad en cuestión de 4 o 5 años ya se vuelve obsoleta. Es una, digamos, una profesión que es muy dinámica, ¿verdad? Y me exige siempre estar en lo último. Entonces, pensemos en una muchacha que tiene que escoger carrera y que quiere, dentro de los planes de vida, ¿verdad? Por alguna cuestión de preferencias, quiere reproducirse eventualmente, y entonces dice, bueno, si yo entro en informática y luego quiero salirme para ser mamá un tiempo, cuando entre ya va a estar obsoleta. Pero si me voy a estudiar educación, cuando vuelvo después de tanto tiempo de haber estado fuera, vuelvo al mercado laboral, la penalización que tengo por haberme salido del mercado laboral no es tan amplia. En la academia una pensaría que realmente lo es, sobre todo en esos otros países en donde la competencia por alcanzar la propiedad es tan fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de que para poder alcanzar la propiedad en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, bueno, aquí mismo se necesita un doctorado, entonces estamos hablando de 21, 23, 22 años de escolaridad, y después de eso entrar al mercado a competir para ver si logran alcanzar la propiedad. Ese tiempo coincide con los años de vida reproductiva, ¿verdad? Entonces ahí hay una decisión que muchas mujeres sobrepesan y dicen, no, yo prefiero una vida familiar, y entonces se van a la industria en donde sí pueden conciliar mejor esas cosas. Lo otro que es un poco, volviendo a la referencia que estaba haciendo Juan sobre la eficiencia, dándole vuelta a lo que estabas diciendo del uso del tiempo, ¿verdad? Y esto, bueno, don Leo me dijo que no podía venir hoy porque tenía otra reunión, pero esto es un tema que don Leo siempre está diciendo una y otra vez, que él dice, yo prefiero, igual que Juan, que dice, prefiero contratar mujeres porque son más eficientes. Y don Leo lo dice particularmente sobre las mamás, ¿verdad? Dice, es que cuando una contrata mamás, las mamás son más eficientes. El otro día me encontré un artículo, que tengo que pasárselo, por cierto, en donde efectivamente encuentran eso. Es decir, hay una organización, y no sé si aquí los papás solteros caerán en esa categoría, ¿verdad? Mi hipótesis sería que sí, que también, que es que tienen que organizarse, y siempre una tiene 24 horas, ¿verdad? Y en esas 24 horas, si tiene que hacer más cosas, aprenden a ser más eficientes, y ese artículo efectivamente encuentra evidencia de que es así. Entonces, dándole vuelta, digamos, a lo que estabas diciendo y relacionándolo con lo de Juan. Y con respecto a lo de la voz, yo creo que estaría relacionado también con lo que decíamos de los tiempos de reacción, ¿verdad? Sí. Hay un proceso en el que parece, de alguna forma, como que se mina la autoestima de esas mujeres que luego terminan yéndose, ¿verdad? Podemos terminar yéndonos de la academia, y entonces hace que haya una mayor duda,
¿verdad? Y ese dato de que duran más redactando los documentos, que al final el mismo artículo dice, bueno, que terminan siendo mejor escritos también, evidentemente, porque le pusieron más detalle. Lo que hacen es que lo analizan filológicamente. Toman un montón de artículos publicados en un periodo, en unas revistas, se analizan, hacen un análisis filológico para saber qué tan fácil es comprender un artículo o no, y encuentran, bueno, los que están escritos por mujeres se leen mejor, pero esos se leen mejor es porque duraron más tiempo en poder escribirlo y hacerlo. Yo creo que eso tiene que ver con un poco con esa duda, ¿verdad? Me van a entender, lo estoy haciendo bien, mejor me aseguro, ¿verdad? Y reviso esto 4000 veces para estar segura de que está bien. Sí. Y lo otro que me decías, bueno, lo del artículo no lo dije, no lo dije, pero este proyecto de investigación ha sido muy atropellado. Yo intenté empezar a hacerlo desde el 2014, cuando me reincorporé a la U. Lo presenté en el 2016, en ese momento no salió, bueno, lo presenté ahora en diciembre del 2019, y por algún motivo la vicerrectoría se puso a ponerme requisitos ad hoc, y entonces tuve un tiempo ahí en el que no podía arrancar el proyecto porque no sabía si me iban a dar permiso o no de usar las bases de datos. Entonces, y sale una invitación que nos hicieron para participar en un libro que se iba a hacer en homenaje a Elizabeth Muñoz, que era una filósofa de la Escuela de Filosofía de la universidad, de quien yo aprendí muchísimo, y fue la que me enseñó este tipo de análisis de pensamiento feminista. Y un poco, entonces yo, digamos, estaba en eso, que tenía como varado el proyecto, estaba pensando en estos temas, y me puse a ver, y efectivamente Elizabeth Muñoz escribió 10 artículos, ¿verdad? Para lo asombrosa que era ella y todo lo que uno tenía que aprender de ella. A mí me parece que 10 artículos es poco. Y entonces yo empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué es que ciertas mujeres que una piensa y una dice esas, ¿verdad? Una las ve ahí como, yo quisiera llegar ahí, y escriben poco? Entonces me puse a pensar en eso, y le fui dando vueltas a este artículo, que básicamente tiene dos partes. Lo que les presenté hoy es la segunda parte, rebuscando los ejemplos de economía, ¿verdad? Para puntualizarlo. Y la primera parte, en realidad, lo que hice fue una síntesis de lo que ella nos enseñaba en clase, porque lo que nos enseñaba en clase nunca lo escribió. Entonces yo rebusqué mi cuaderno, lo fui a sacar y lo intenté resumir lo más que pude, buscar las citas para referenciarlas, etcétera. Y entonces lo que hago en ese artículo, que esperamos se publique, ¿verdad? Es un libro que va a salir a través de la editorial de la UCR. Lo que yo intento hacer es rescatar un poco el pensamiento de ella para explicar cómo ella, a partir de la filosofía de Aristóteles, explicaba la constitución de este esquema binario que termina reduciendo a la mujer a esas categorías, ¿verdad? Entonces, sí, el artículo por ahí está. Y Valeria, yo lo pasé para que lo leyera en algún momento, porque Valeria siempre me da buena retroalimentación. Entonces, no, aprendí muchísimo porque obviamente no soy experta en Aristóteles y terminé muy enojada al leerlo, ¿verdad? Y dije, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Pero bueno, hay explicaciones muy, muy de atrás. Efectivamente, sí, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o algo que quieran decir. Manuel, creo que tiene un comentario. Ah, Manuel, perdón. Sí, ahí está la manita. Sí, hola. No puedo poner la cámara, pero bueno, voy a ser breve. Son dos cosas. La primera, usted nos dijo que la base de datos, bueno, que tenía un montón de bases y que todavía tiene que homologarlas y que por eso no las ha podido trabajar mucho, pero me dio mucha curiosidad saber qué tan amplias eran las bases en términos de qué tan ricas eran las variables que tenía, si uno podía inferir como algunas variables que realmente fueran exógenas o que pudiera como medio asociar a otras cosas, o si eran datos nada más como muy administrativos de la U y si se iba a quedar por ahí. Y lo otro, yo sé que esto es extremadamente especulativo, pero en aras de la discusión de empleo público, hay mucha gente a lo interno de la U que está hablando de la posibilidad de valorar cómo impactaría eso a la U y en caso de ser necesario dejar sus puestos en la universidad.
aunque no haya datos procesados como para poder pensar o calcular o estimar algo, sí me gustaría saber como qué prevé usted de lo que ya ha visto y de lo que ya sabe, que podría pasarle a algunas mujeres en caso de que esa ley no solo se apruebe, sino que también, como se pretende aprobar, sino que también tenga un impacto directo sobre la autonomía universitaria y cómo es que eso podría impactar aún más a las mujeres en la universidad. Vamos a ver, con respecto a la base de datos, yo me da miedo decir y adelantar algo porque tengo muchas variables. Yo espero, digamos, en principio, debería poder hacer un análisis muy rico de las evaluaciones que se hacen en términos de, por ejemplo, las publicaciones, que es un tema que me interesa mucho, ver cuáles son los determinantes de las publicaciones. Entonces, qué sé yo, estoy bajando y esto es casi que a dedo, que hay que empatarlo porque son datos en string, ¿verdad? Con caracteres. Entonces, qué sé yo, UCR en mayúscula, UCR en minúscula, Universidad de Costa Rica, UCR, U Costa Rica, todo eso es lo mismo, pero está manual, entonces casi que hay que irlo empatando manualmente. Yo sí lo que quiero ver es si las publicaciones están asociadas con, evidentemente, el género, la universidad de donde sale la persona, la revista en la que está publicando, el tipo de artículo que está haciendo, es un artículo en un libro como tal completo, un artículo de revista, etcétera, para ver las disciplinas, porque yo supondría que mucho del sistema de evaluación que aplica la Universidad de Costa Rica está pensado en base a las ciencias básicas. Y entonces, que pueda ser un mecanismo, es posible que sea un mecanismo que sea muy eficiente para evaluar, por ejemplo, artículos de química y no artículos de humanidades. Se lo digo porque generando la variable, digamos, con Scopus, que es la base de datos que hace califica a las revistas, la mayoría de artículos que me salen de disciplinas en química, en biología, en medicina, esas revistas están en Scopus y les puedo asociar una calificación, pero artículos que son de áreas más bien como de humanidades o de ciencias sociales rara vez están en Scopus. Entonces, pero también digamos, hay gente que publica en revistas que están en Latin Index, pero publican en español. Entonces, hay alguna, digamos, me están premiando más si publico en un idioma que no sea español o no. Ese tipo de cosas es lo que quiero ver. Espero poder hacerlo. Ahora, las bases de datos no son, cuando he ido empatando, digamos, ya casi termino de empatar todas las que son de régimen académico, qué sé yo, hay bases de datos en donde tengo a 4.000 personas de régimen académico y en otra tengo solo a 1.000. Entonces, todavía no sé con cuánto voy a quedar y cuánta información voy a tener. Eso no lo quisiera adelantar. Con respecto al empleo público, a mí, el miedo que yo tengo con respecto al empleo público, no sé, todavía con esos datos habría que verlo si podría afectar o no el tema de la participación de las mujeres. A mí el miedo que yo más tengo tiene que ver con, bueno, tengo dos miedos. En primer lugar, que eliminen régimen académico en vez de eliminar otros componentes salariales, porque el régimen académico es, con todos los defectos que pueda tener, es un mecanismo para premiar la eficiencia, ¿verdad? Y cuando usted genera salarios, eso es lo que debería buscar. La persona más eficiente debería remunerarla mejor. Entonces, me da miedo que terminen por eliminar el régimen académico y lo sustituyan por algún criterio que no busque medir la eficiencia. Ese es un temor que yo tengo. Y el otro tiene que ver más bien con las disciplinas, porque el costo de oportunidad en el mercado laboral no es el mismo para alguien en informática, que alguien en economía, que alguien en educación. Y entonces yo lo que me temo con esta ley es que vaya a haber ciertas carreras, y de hecho yo les puedo decir, he tenido conversaciones con alguna gente que me dice, sí, yo también lo estoy pensando, de que me dice, bueno, mi costo de oportunidad ya se vuelve tan alto que yo prefiero irme y me voy a ir hacia el sector privado. Y entonces puede ser que hayan carreras que se vean afectadas porque la gente
decida que no vale la pena estar en la universidad. Y eso sería una pérdida. Entonces, me parece que está más asociado a las disciplinas y no al género. Mari Carmen. Y Valeria, ¿vos la bajaste o la volviste a subir? Seguro no la bajé, la voy a bajar. Ok, Mari Carmen. Gracias, profe, perdón, antes de... Ah, ok. Hola, profe. Tengo dos dudas en realidad. Primero, cuando usted habla de como el club de la academia, que habla del incentivo que tienen las mujeres de que no entre más gente, ¿se refiere en general personas o como el incentivo de que no entren más mujeres? O sea, que lo que baja el nivel de prestigio es que entren más mujeres o en general que entren más personas. No, vamos a ver. En la idea del club es que entre más gente, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres, también es que no entren más mujeres. ¿Por qué? Porque si yo soy la única entre un montón de hombres, tengo más prestigio que ser la única entre un montón de hombres y un montón de mujeres, ¿verdad? Entonces, sí hay un incentivo ahí. En general, el club como tal, es decir, la idea de un club funciona así. Entonces, aquí no es de que entren más mujeres o más hombres. Pero en ese caso particular, sí hay un tema, ¿verdad? De si somos, entre más poquitas somos, más señalizamos la exclusividad y el mérito, ¿verdad? Es decir, de nuevo, hay que ser Marie Curie, hay que ser Carmen Reinhardt para llegar al club. Entonces, ahí hay un nivel de estatus y una señalización de ese mérito que obviamente se hace más fuerte conforme menos hayan, ¿verdad? El otro tema, bueno, que tiene que ver mucho con, también con esa asimilación de las reglas. Es decir, si yo digo, bueno, pero es que alguien que haya llegado, que esté dentro del club, ¿verdad? Y diga, bueno, es que yo entré, pero me exigieron estar aquí, entonces yo ahora a las que vengan les voy a exigir que por lo menos estén aquí, porque no es justo exigirle menos. Es decir, vea que ahora, que supongamos, de que usted sufrió mucho, pasó micro 1, ¿verdad? Y lo pasó súper bien y lo pasó, no, bueno, lo pasó con un 8, digamos. Genial para micro 1, ¿verdad? Como nota. Viene la pandemia o cualquier otro curso, no sé, se le ocurre micro 1 porque es uno de los cursos más fuertes que los estudiantes como que cuando ya lo paso con mucho orgullo, ¿verdad? Me lo gané. Entonces, y viene la pandemia y supongamos que en ese curso cualquier otro le diga, no, ahora hagamos trabajitos en grupo y fulanito de tal, usted vio que no estudió y le contaron que no estudió y copió los resultados y se pasó con el 7, o se sacó un 8.5, se sacó más que usted. Y usted dice, ¿cómo es posible? Si yo me maté para ese curso y ya se le pasaron con 8.5 y yo pasé con 8, ¿verdad? Y usted se queda como con la rabia. Y dice, no es justo. Entonces, un poco es esa lógica. Bueno, yo entré, pero entré porque luché para entrar y me lo gané. Entonces, la próxima que venga, que se lo gane igual. No tengo por qué hacérselo más fácil. Okay. Y entonces, ahí es a donde entra esa lógica de reproducir las reglas. Okay. El otro tema es esto es de Claudia Goldin, que la mencioné antes. Claudia Goldin tiene un artículo y ella le llama la teoría de la porción. Entonces, lo que está viendo en ese momento es, en el mercado laboral, hay carreras que cambian. Por ejemplo, medicina es un caso. Medicina, antes, la mayoría de la gente que estudiaba medicina eran hombres, ¿verdad? El doctor, el médico es un hombre. Y más recientemente... Ya, digamos, más recientemente la medicina ahora es de mujeres, la mayoría de la gente que estudia medicina ahora son mujeres. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué es lo que pasa en esas industrias cuando entran las mujeres? Y el análisis que ella hace es, bueno, el mercado laboral en Estados Unidos alrededor de los 50, cuando se eliminan las reglas, antes sí, digamos, si yo me casaba, yo trabajaba en algo y me casaba, inmediatamente tenía que retirarme del mercado laboral porque no podía trabajar estando casada. Entonces se eliminan esas reglas y empiezan a crecer ciertas industrias y a admitir mujeres. Y entonces lo que quiere analizar es qué pasa con esas disciplinas. Con esas carreras, son ocupaciones, lo que está analizando. Y entonces lo que dice, bueno, hay un fenómeno cuando inicialmente empiezan a entrar las mujeres,
como a la mujer se le asocia con menos capacidades que al hombre, entonces esa ocupación cae dentro de la escala de ocupaciones, cae en prestigio. Y entonces los hombres de esa ocupación reaccionan, porque si mi ocupación cae en desprestigio, ¿verdad? Tiene menos mérito que antes, es vista como menos productiva, va a empezar a estar asociada con menos salarios. Y entonces lo que hacen los hombres es empezar a trasladarse a otras ocupaciones o se crean ocupaciones similares, pero no iguales. Entonces, qué sé yo, en vez de empezar a hacer a las mujeres doctoras, las hago enfermeras. Pero es algo que está cerca, pero no es exactamente lo mismo. Y el estatus del doctor sigue estando por encima del estatus de la enfermera. Luego llega un punto en que se estabilizan, y se estabilizan ya sea porque hay digamos, una tendencia a acomodar los salarios hacia la baja, o porque la carrera cambia de ocupación, y entonces una carrera que pasaba a ser que es muy masculina pasa a ser ahora una carrera femenina, y lo que hay es que los hombres se van. Y entonces la segregación ocupacional persiste porque los hombres se van hacia otra ocupación. La solución que Claudia Goldin propone es que se hagan certificaciones. Y uno dice, bueno, si se hace una certificación, esa señalización de un menor prestigio se elimina, porque la certificación garantiza una cierta calidad y entonces puede mantener el estatus y evitar esa fuga de hombres. Pero normalmente lo que ves es, entonces la carrera empieza a hacerse más y más femenina hasta que termina estando dominada por mujeres. O sea, esa certificación le quitaría el incentivo tanto a hombres como mujeres de tratar de evitar que no entren más mujeres. En este caso de las ocupaciones sí, okay. Porque está señalizando. En el caso de la academia no, porque tiene ¿verdad? La noción del club. Ok, sí, muchísimas gracias, muy interesante. Con gusto. No sé si alguien más tiene algún comentario, Juan. Tenemos un par de preguntas del chat de Facebook, uno de Jennifer León, que pregunta sobre si hay datos de la proporción de proyectos de investigación que se financian en la academia según su autor o autora principal. Y hay una pregunta relacionada a esa, que no sé, no puedo pronunciar muy bien el nombre, que es de si hay diferencias entre las mujeres y los hombres en el nivel de colaboración, en la elaboración de artículos. Me imagino de coautores, número de coautores. Sí, en el primero tendría que revisar, pero yo creo, no estoy segura, hace, ¿qué habrá sido? Como 3 años, doña Anabel publicó como con 2 o 3 personas más un análisis sobre todos los proyectos de investigación que estaban en la Vicerrectoría de Investigación. Es un análisis muy bonito porque lo hacen por escuelas y lo hacen a través del tiempo también. Y es muy interesante, y una ahí ve, por ejemplo, que la gente de humanidades está publicando muchísimo. Y cosas así. Entonces, y yo creo, porque son muchas tablas las que presentan, puede ser que esté, no sé si está separado por género, pero se me ocurre que si la información está ahí, porque ella lo que hizo fue trabajar, bueno, ella y su equipo, lo que hicieron fue trabajar esa base de datos de Vicerrectoría de Investigación. Entonces tienen el historial, creo que es como desde los 70s que empieza esa base de datos, inicios de los 70s, y analizan todo, por tipo de investigación, por escuela, los periodos. Entonces, si está ahí. Y eso lo publicó, y tuvo que haber sido la editorial de la UCR. Pero es un libro. Entonces, sí, puede ser. Y de la colaboración, ¿cómo es? Que si, ¿quiénes colaboran más? Sí, diga, sí. Sí, ese no tengo datos, seguro existe, pero entonces no lo tengo. Sí me acuerdo, digamos, tengo ese dato que es que si las mujeres colaboran, o sea, si las mujeres colaboran, las penalizan más si colaboran con un hombre. Si colaboran entre solo mujeres, las penalizan menos. Eso sí, pero no sé si están más dispuestos a colaborar hombres o mujeres. Eso sí no lo sé.
De fijo existe el dato, pero yo no lo manejo ahorita, digamos, no es de las variables que yo estaba buscando. Podría estar interesante buscarlo así. Bueno, creo que eso sería. Muchísimas gracias, Laura, súper interesante. Gracias. Estamos en seguimiento de los resultados de los análisis para el próximo coloquio. El próximo semestre, seguro, espero. Bueno, muchísimas gracias a todos por la Gracias. presentación. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.